Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Emprende Otro Nivel. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Gustavo Anturi, que hablando con él previo, me menciona, le digo, hey, Gustavo, vos sos quiropráctico, ¿no? Y me dice, no, yo soy quiroterapeuta. Y yo me quedé, ¿qué es un quiroterapeuta, no? Quiroterapeuta, correcto. Eh, Efectivamente, Lautaro, y de hecho creo que siempre existe esta confusión y tiene que ver con que el quiropráctico está haciendo ajustes específicos a nivel del sistema óseo, a nivel de los huesos. En el caso del quiromasaje terapéutico y del quiroterapeuta, está educado es para que trabaje sobre todo en tejidos blandos y articulaciones. En ese caso, entonces no solamente tendré en consideración las repercusiones que tiene a nivel de sistema óseo, sino también lo que va a ocurrir a nivel de los músculos, de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Y de hecho, una cosa en específico que vamos a estar hablando más adelante que tiene que ver con la circulación venosa y el proceso inflamatorio. Me encanta porque creo que hoy hay tanta información dando vueltas que empiezan a aparecer profesiones que tal vez no conocíamos, ¿no? O tal vez confundíamos con otras y qué bueno que te tenemos acá, Gustavo, para que nos puedas explicar esas diferencias y también nos puedas aconsejar un poco de cómo estar mejor físicamente, que seguramente ayude a nuestra familia, a nuestro negocio, etcétera, etcétera. Gustavo, Sí. contanos un poco de tu historia, porque como muchos otros latinos, eres un latino que está en Estados Unidos y queremos entender cómo fue que empezaste a construir tu profesión. Bueno, yo inicio hace 24 años atrás en Colombia y el trabajo que se hace, que no solamente es estrictamente a nivel terapéutico, sino que también teníamos una relación estrecha con la parte de la estética en general, tanto corporal como facial. Iniciamos hace 24 años, y digo iniciamos porque empezamos con mi esposa, con Olga Lucía, y a partir de allí nosotros creamos una institución educativa que se llama Mediest y después se fue transformando en el Mediest Group. ¿A partir de qué? De que nosotros iniciamos con el Instituto de Enseñanza y yo me especializo en la parte de terapias manuales aplicadas a la recuperación funcional, que ahí es donde viene el quiromasaje terapéutico. Y digamos que va creciendo la institución educativa. Yo también voy tomando una línea como conferencista y consultor, porque además de eso también soy administrador de negocios internacionales. Y a partir de eso se va complejizando la organización. Entonces tenemos la parte de formación, tanto en estética como en terapias manuales. Tenemos también el servicio en los hoteles top donde se encuentra la institución, que eso es en el Quindío, en Colombia. La parte de speaker, de conferencista, que lo hago yo, que también soy el coordinador académico de la institución. Tenemos una línea de productos allá en Colombia y adicionalmente a eso también creamos una fundación para las personas que no podían acceder al programa académico. Entonces, programas de padrinazgo, cómo podía la gente solventarse con otras personas que de pronto les querían hacer, digamos, esta inversión en las personas en recurso humano. Nosotros allá en Colombia y en la institución como tal, siempre hemos creído en que se puede exportar ese conocimiento de esas personas, sobre todo porque, y creo que tú también lo notas en tu país, Lautaro, siempre hay esa incidencia a querer migrar. Entonces, es tener la posibilidad de tener una formación que sea de competencia internacional, no solamente pensando en que puedo atender a nivel local, sino que inclusive si migrara tendría la capacidad de ser competitivo en otras partes del mundo. Y de ahí poder contar que inclusive hemos tenido egresadas en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en Costa Rica, aquí en los Estados Unidos, en Europa, en España, en la parte en Inglaterra e inclusive en Alemania. Entonces, es entender que la formación
tiene que ser competitiva, no simplemente a nivel local. A partir de eso, pues obviamente vamos desarrollando el negocio. Hace más o menos unos 11 años atrás, vengo acá a los Estados Unidos a comenzar a dictar conferencias y a hacer cursos. Digamos que en particular, lo que más me sale a mí tiene que ver con el posoperatorio estético y el moldeamiento corporal. ¿Por qué razón? Simplemente pasó. El asunto es que aquí hay algo que se cruza en información, porque diría, bueno, entonces me inclino más hacia la estética. Es que cuando nosotros estamos hablando de un posoperatorio estético, allí hay de por medio una inflamación aguda. Y cuando nosotros estamos hablando de pacientes que pueden tener problemas reumáticos, autoinmunes, los de long COVID o sobrevivientes de cáncer tienen una inflamación, pero esta inflamación es crónica. Entonces, si sabes manejar la inflamación, lo único que hay que interpretar tiene que ver con los tiempos, en qué estado están los tejidos. Y a partir de eso, como te digo, hace 11 años vengo aquí a los Estados Unidos y por una decisión familiar, la hija mayor y la nieta se vinieron a vivir aquí a los Estados Unidos y pues mi esposa en medio de eso me dijo, Gustavo, ¿y nos vamos a quedar solos? Y le dije, no, vamos a intentar postular nuestro caso. Si yo puedo viajar a los Estados Unidos haciendo lo que yo sé hacer, no hay ningún problema, porque no quería ponerme a inventar aquí en los Estados Unidos, comenzar en cosas que no son en las que uno está preparado. No es que esté mal, simplemente Claro. que fui convencido de que uno debe creer en lo que uno hace. Y qué bueno que has podido tener ese enfoque que ya estabas desarrollando en Colombia y ahora llevártelo a un país nuevo, con un mercado que en principio es mucho más grande y que tal vez el modelo de negocio original no se podía ejecutar tal cual. ¿Te ha pasado eso o has podido adaptarte a las normas y al mercado estadounidense? Ok, ahí es donde está el por qué hablar acerca de que hay diferentes líneas de negocio. Nosotros teníamos la intención de colocar la institución educativa aquí en los Estados Unidos, pero que hay ciertas regulaciones que de hecho pueden llegar a dilatarte los tiempos. En los diferentes estados hay diferentes también regulaciones y aquí en Georgia, por ejemplo, para el programa educativo en estética, que tiene que ver con cuidado de la piel, no con la parte corporal, resulta de que aquí exigen una cantidad de horas mucho mayor que en los otros estados. Estamos hablando de que, mira, estamos hablando del triple. En algunos solamente solicitan 400, 500 horas. Aquí utilizan 1.300 como base. Entonces, es otra regulación y hay que adaptarse a ello. Nosotros comenzamos precisamente buscando tener la institución educativa como Medias Group acá, pero mientras eso es necesario uno estarse desarrollando porque también hay que vivir de algo. Entonces, en medio de eso, pues sí, yo sigo dictando mis conferencias, pero eso no era suficiente para el sostenimiento acá. Entonces, retomo con fuerza el trabajo que pues estoy acostumbrado a hacer. De hecho, Lautaro, yo no dejaría de hacer terapia porque es que eso es lo que alimenta mis conferencias. Los casos nuevos que me ocurren son los que hacen que yo crezca como profesional y pueda decirle a la gente, hay un método Anturi de recuperación funcional, pero lo estoy dando con el criterio de que es que a mí ya me sucedió. Es que eso puede llegar a suceder. Y entonces comenzamos a trabajar sobre eso y te cuento esto porque en la medida que se fue complejizando las cosas, entonces hay que ajustar las velas y de esa manera nosotros pensamos, porque yo hago todavía el trabajo domiciliario, lo que te dije que se hace en Colombia, la diferencia es que aquí lo hago soy yo directamente. Y en este momento estamos haciendo precisamente una adecuación de una van para tener el consultorio móvil.
que es a hacer algo adicional al consultorio que yo ya tengo o a las visitas que yo hago de tipo domiciliario. Y a partir de eso, pues entonces se va a escalar a tener una flotilla precisamente para estar prestando el servicio. Y eso tiene mucho que ver con precisamente este acercamiento que nosotros tuvimos, porque yo sé que la intención tiene que ver con el emprendimiento y hay que entender que a veces las cosas se dificultan, pero hay que ajustar las velas, no hay que dejarlas, Total. no hay que caer, sino simplemente es qué hago para ir tratando de lograr el objetivo que yo me he propuesto. Y en este momento, entonces, todo el trabajo de las terapias y el servicio domiciliario es el que está creciendo. Entonces, nos hemos enfocado en él sin haber dejado de lado lo otro se sigue gestionando. Qué Entonces, sí bueno, he tenido dificultades. qué bueno que como todos, ¿no? Al final, parte de lo que vos haces es hacer que esas personas puedan salir de esas dificultades posterior a operación, posterior a algún Ajá. problema que tengan a nivel, que con terapia se pueda resolver. Y estás haciendo lo mismo con tu negocio, ¿no? Aplicando esas soluciones tal vez a nivel administrativo, a nivel estratégico y de visión. Ahora, me gustaría conocer un poco más, para que la gente te conozca también más, especificarnos sobre el cómo una persona tiene que trabajar posterior a sufrir algún tipo de padecimiento que se puede solucionar con lo que tú haces. Porque también, ¿no? Esa persona podría decir, lo hago por mi cuenta, veo algún video y demás. ¿Por qué tiene que haber una persona especialista como tú en ayudarlos en su recuperación? Bueno, allí porque lo estoy viendo desde la parte de la cirugía estética y obviamente se necesita recuperación, pero quiero dar un paso un poco más atrás y tiene que ver con que, con que se entienda específicamente a quién es que trato yo. Yo trato dentro de los pacientes reumáticos, personas que tienen artrosis, personas que tienen lupus, que en algunas clasificaciones está precisamente también como una enfermedad autoinmune. Podríamos estar hablando de personas con gota, que dicen, ve, pues que no sabía que eso tenía tratamiento. Exacto. Hablando de lupus, hablando de algo que está, digamos, como muy fuerte, porque a veces no hay un diagnóstico exacto, que es la fibromialgia, que específicamente no es una enfermedad, pero se está comportando como una enfermedad autoinmune. A nivel laboral hay algo que se denomina como síndrome de Burnout. Y el síndrome de Burnout comparte con la fibromialgia la misma sintomatología. La diferencia es que el síndrome de Burnout se determinó que se desencadena por estrés laboral. Entonces, yo también hago precisamente talleres en empresas para buscar eso, como a través de las movilizaciones, de los estiramientos, de la respiración, de que hay que tener en consideración que el cuerpo necesita básicamente tres cosas. Una, que tiene que ver con la alimentación, la calidad de esa alimentación. Dos, lo que es la parte de actividad física, que a veces la gente piensa que toca salir a correr 10 kilómetros. Y lo tercero, que tiene que ver con el descanso, que está totalmente subestimado. Entonces, toda esa información es la que se puede llevar no solamente a las empresas, sino a nosotros como cotidianidad para tener algo que se denomina como bienestar integral. Y el bienestar integral está englobando no solamente el bienestar físico, sino también el mental, porque a partir de nuestras emociones nosotros generamos un proceso que se llama somatización. Y te explico esto en detalle para que se entienda de que es que ya hay una base, ya hay una documentación acerca del tema. Y entonces, las personas que de pronto pueden haber sufrido esto, de pronto que hayan escuchado acerca del síndrome de Sjögren, que también es una enfermedad autoinmune. Hay otro que se llama hipotiroidismo de Hashimoto y todos esos que te estoy mencionando son pacientes que ya han pasado por mis manos. ¿Y qué tienen todos en común? Inflamación crónica.
Esa inflamación crónica genera dolor en nuestro cuerpo. Si nosotros no cedemos la inflamación, entonces comenzamos a producir otro efecto que se llama anquilosamiento, que es que nos ponemos duros, rígidos. La inflamación es buena para combatir problemas dentro de los primeros 10 días. Después de eso, eso daña el tejido. Entonces, ¿cuántas personas necesitan de un trabajo que esté dirigido a disipar la inflamación? Cuando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 80% sufren de mal retorno venoso. Para que lo piensen, ¿cuántas mujeres conocen ustedes con telangiectasias, arañas vasculares y ya con una vena varis? Dices, pero es que eso es muy común. Claro que sí. Y en estética, de hecho, hay un problema circulatorio que asumen que es un inesteticismo y es un problema circulatorio que es lo que denomina como celulitis. Entonces, como te digo, mira cómo se amplía la posibilidad de ir trabajando o tener alcance mayor. Entonces, y como lo mencionamos ahora también en los casos de cáncer, no sobraría decirlo. Por ejemplo, eh, mi esposa, que ha sufrido de una condición autoinmune durante 30 años que la conozco, ella ha sido mi especialización en cómo trabajar una persona y que necesita, de hecho, terapia continuamente para poder estar gestando ese bienestar integral. Otra paciente, casualmente, yo la utilicé para hacer unas clases online que hago con una universidad que hay en Cartagena y la utilicé 2 veces porque yo hago el trabajo manual, evito utilizar los equipos y evito utilizar manípulos. Y casualmente cuando ella llegó a su tratamiento porque tiene el cáncer activo, el mismo médico le dijo, ¿qué hiciste este mes que te ves tan diferente? Y de hecho, en este momento estoy teniendo también una paciente que le hicieron eh, una doble mastectomía ahora hace 15 días. Cuando llegué estaba totalmente destrozada y cuando fui a la segunda sesión me tocó regañarla que porque se había ido a trabajar. Le dije, estás en recuperación, el hecho de que te estés sintiendo mejor, no, déjame, dame mi tiempo de recuperación, que en muchos casos, Lautaro, estamos hablando de que lo que tú encuentres documentado, casi siempre me ocurre de que yo lo estoy bajando a la mitad del tiempo, incluyendo, por ejemplo, una hemiplejía lateral, que es básicamente que se produce una embolia y hay una inmovilidad de todo un hemisferio y poderlo recuperar en 3 meses, considerando de que eso se estima entre 6 y 8. Increíble el impacto que puede tener. Primero, el aplicar el conocimiento a casos y, como bien dijiste, hacer ese proceso de no solamente experimentación, sino probar realmente con clientes y después dar el testimonio. Miren cómo estas técnicas han ayudado a esta y a esta otra persona. Y esto lo quiero relacionar con tu vocación de conferencista, ¿no? Hay muchas personas allá afuera que tienen conocimiento técnico, que son profesionales, pero tal vez por uno de los miedos más grandes, que es el de hablar en público, no lo hacen. ¿Qué le dirías a esas personas y cómo fue tu inicio para ser conferencista? Tal vez algunos tips también que puedas darle a esas personas para que empiecen a dar conferencias. Yo creo que el tip principal se llama fe. Y en la fe hay algo que es fundamental y es que en la fe hay que dar el primer paso. A veces la gente piensa de que la fe llega de la nada, de que es un asunto de inspiración. Yo también tuve mis problemas en su momento con el público, eso se produce un nerviosismo y si yo después de 24 años te dijera de que no estaba ansioso y de que no estaba, ay, así como por llegar a la entrevista, sería un mentiroso. El asunto, y eso también tiene que ver relacionado con el proceso de la somatización, es cómo tú gestionas tus emociones. Entonces, en primera instancia, hay que intentarlo hacer. Hay muchos ejercicios que la gente hace frente al espejo y eso es fantástico,
pero hay que animarse a tener personas reales y dentro de eso, como ya tienes un conocimiento y esto es supremamente valioso, mientras tú tengas claro el conocimiento, el tema que vas a tratar, no va a haber inconveniente. Lo otro es simplemente comunicarlo, es organizar las ideas. Hoy en día tenemos estos asistentes virtuales que nos ayudan precisamente a organizar nuestras ideas. También podemos utilizarlos, pero en primera instancia tiene que ver con organizar nuestra idea, saber que debemos estructurarla y necesitamos unos ojos que nos miren. En ese caso, allí también dan tips que no mire a nadie a los ojos, que haga como si fueran bultos. No sé, no sé si en un momento dado eso sea válido. Lo principal es que uno esté conectado con la información que esté dando y esté convencido que lo que está haciendo es lo correcto. De esa manera, claro, Lautaro, hay muchas personas que, inclusive los libros dicen de que hay ciertos tipos de personas que no se les debe hacer masaje. Dentro de esos tenemos las personas que tienen diabetes, pero la gente no sabe por qué no se le puede dar un masaje a un diabético y es básicamente porque su piel es frágil. Eso significa que si dañan la piel, pues va a tener problemas de cicatrización. Entonces puedo tener es precaución. Eso es diferente a que no se le puede hacer a tener precauciones. En el libro también dice que no se le puede hacer a las personas que tienen cáncer. Ahí tengo que hacer yo un paréntesis y les digo, como precaución, tengan en consideración de que debe ser precisamente con el beneplácito del médico tratante y a partir de eso, entonces ir haciendo el seguimiento. Esto no es una imposición de voluntades. De hecho, para mí lo ideal es trabajar en equipos multidisciplinarios. Y eso incluye el hecho de, el que mencionamos al principio, yo también trabajo con quiroprácticos. Ellos hacen lo suyo, yo hago lo mío. Entiendo el concepto que ellos tienen y yo entiendo el mío. ¿Por qué? Porque a veces son líneas de conocimiento que en un momento dado a veces no se mezclan. Entonces, de hecho, dentro de los diplomados que hago de terapias manuales he tenido fisioterapeutas, he tenido kinesiólogos, he tenido hasta neurólogos. Y les parece increíble que puedas hacer algo con las manos cuando la gente asume de que, me van a hacer eso un masajito de relajación. O inclusive lo que están pensando es que esto es un lujo, Lautaro. Y yo hago parte es de ese proceso de recuperación funcional en donde lo que yo quiero es desescalar la medicación de los pacientes, porque me Claro, dan medicamentos que también son muy fuertes, muchos de ellos de tipo psiquiátrico, que no es que les están llevando o que no están sirviendo para sobrellevar el dolor, sino que lo están enmascarando. Y la gente a veces termina perdiendo días porque está como en una sensación como si estuviera en una nube. Y claro. esas son las cosas que yo considero que hacen parte del bienestar integral, porque si estás vivo, quieres vivir. Totalmente, totalmente, totalmente. Y creo que muchas personas hoy tal vez sufren, ¿no? En su día a día producto de que consumen este tipo de sustancias, pero también producto de que sufren, creo que hoy la peor o de las peores enfermedades, tal vez no tan, vamos a decir, diagnosticadas, que es el estrés, ¿no? Y vos podrás ¿Sí? hablar un poco más del estrés. A nivel, acá nos escuchan muchos emprendedores, entonces ¿cuál es la manera de trabajar el estrés para un emprendedor? Ok, hay ciertas cosas que son muy sencillas que se pueden aplicar en el día a día para evitar ese choque de estrés. Lo que pasa es que también puedes encontrarte que está mal identificado. Hay que tener en consideración que el estrés puede ser tanto positivo como negativo, pero la gente se concentró fue en el negativo.
¿Por qué puede haber estrés positivo? Porque es que ese es el que te está impulsando precisamente a escalar, a no dejarte llevar, a no caer, sino a cómo voy a superar. Ojo, que eso no es que yo lo piense, eso ya está escrito. Lo que pasa es que todo el mundo se concentró en el estrés negativo. Resulta de que cuando nosotros estamos en estrés, el cuerpo, el sistema nervioso simpático está en este momento en alerta. Estar en la alerta, entonces necesita dos hormonas. Una se llama el cortisol, la otra se llama la adrenalina. No es que sean malas, lo que pasa es que si no las gestiono, se pueden convertir en un problema muy serio. Entonces, en la medida que nuestro cerebro tiende a pensar siempre en cómo superar problemas, y aquí algo que de pronto pueden haber escuchado, el 70% de los pensamientos que nosotros tenemos son negativos. No tiene que ver con que haya un movimiento positivista y negativista. No, es que nuestro cuerpo tiene que pensar en si llega a suceder algo. Él constantemente está preservándose. Pero resulta de que ese 70% de los pensamientos negativos que nosotros tenemos diariamente, el 90% nunca ocurre. Y aquí es donde viene otra palabra, preocupación. ¿Qué significa preocupación? Pre es antes, ocuparse es de hacer un hecho. O sea que yo estoy pasando mi día pensando en algo que en un 90%, Lautaro, no va a pasar. Esa carga de cortisol y esa carga de adrenalina hace de que nosotros estemos constantemente en alerta. Nosotros tenemos algunas otras actividades que hacen que precisamente se equilibren con otras hormonas que también las han escuchado. Serotonina, endorfinas. Una que es peligrosilla, que es la dopamina. ¿Por qué es peligrosa la dopamina? Porque nosotros encontramos la dopamina no solamente en la satisfacción personal, sino, por ejemplo, en el juego, en el alcohol, en las drogas ilícitas e inclusive en los mismos medicamentos. Hay gente que termina en ese proceso de automedicación porque se siente satisfecho con ello. Entonces, esto es una guerra de hormonas en nuestro cuerpo. Resulta de que si nosotros hacemos respiración consciente que es básicamente lo que nosotros en un momento dado escuchamos acerca de meditaciones y la gente no hace meditación porque piensa que se tiene que cambiar de religión. Tiene que ver es con entender que la respiración es fundamental porque o si no nosotros no producimos la energía que necesita nuestro cuerpo. Y aquí un dato supremamente interesante, Lautaro. La mayoría de las personas no sabe respirar. Simplemente respira porque es lo que hay que hacer. Si nosotros tuviéramos que tener conciencia de respirar, te lo aseguro que moriría muchísima gente. ¿Por qué razón? Porque resulta de que la gente cuando hace respiración es clavicular. Entonces, un ejercicio sencillo, hay que hacer respiración diafragmática y sentir como el diafragma ensancha. Desde abajo. Y exactamente, cuando nosotros respiramos, el diafragma sube y al exhalar, entonces, perdón, cuando sube, nosotros estamos expirando y al exhalar, él baja. Ese diafragma, que es un músculo, tiene una interacción directa con nuestro abdomen. Si nuestro abdomen permanece tenso, entonces resulta de que él también va a generar problemas en nuestro cuerpo. Yo creo que mucha gente ha escuchado acerca de esa posición del intestino como segundo cerebro. Sí. Bien, no voy a discutirlo, pero entiéndase por qué es importante tener una buena excreción, que no hayan problemas de colon irritable, que está lleno de gases, y que no haya un problema de estreñimiento donde está lleno de sólidos. Resulta que nuestro intestino aporta el 90% de la serotonina que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo, que es una de las hormonas de las que acabamos de hablar. Si tú estás teniendo problemas digestivos y excretores, eso significa que tu cuerpo está
en ese caos, está en caos. Entonces, hay que respirar. Dos, hay que revisar entonces cuáles son las cositas que yo como. Y hay ciertos alimentos que tienden a generar un proceso inflamatorio, que no solamente tiene que ver con el pan, porque la gente lo resume a eso. Y que el gluten, sí, pero pues que para que una persona sea celíaca es rarísimo, pero bueno, lo entiendo, que lo quieran tener en cuenta. El asunto tiene que ver con que los alimentos deben ser integrales, o sea, que tienen tanto de el carbohidrato como almidón como de fibra. Y eso nos va a ayudar a que haya una buena condición en nuestro intestino. Entonces también hay que revisar eso. Y en tercera instancia, entender de por qué es importante dormir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, porque en ese momento nuestro cuerpo está haciendo procesos de desintoxicación y reparación de la vesícula biliar, el hígado, que es una víscera totalmente subestimada. La víscera tiene más de 500 funciones. Y los pulmones, eso es lo que hacemos nosotros entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Entonces, más importante, Lautaro, porque ¿cuántas veces has escuchado acerca de que hay que dormir 7 u 8 horas? El asunto es a qué hora estás durmiendo. Porque alguien cogió y me dijo, no, es que yo me acuesto a la 1 de la mañana, pero yo duermo mis 7 horas. Sí, pero es que si te acuestas a la 1 de la mañana, tu cuerpo en ese momento entiende de que no está haciendo el proceso que debió haber comenzado hace 2 horas atrás. Entonces, por eso, y aquí una cuestión de observación, no solamente para ti, sino para todos los que nos van a escuchar. Miren esas personas que trabajan en horario nocturno, cómo se envejecen de rápido. Es simplemente una cuestión de observación. Ahora, si además de que trasnochan, consumen licor, que el alcohol se procesa en el hígado, que además de eso están comiendo comidas grasosas porque nadie está comiendo saludable a las 2 o 3 de la mañana saliendo de la discoteca. Nadie. Y adicionalmente a eso, de pronto tienen otra serie de costumbres. Por eso es que el cuerpo se deteriora tan rápido. A nivel corporativo, entonces, resulta de que en la medida que tú estés equilibrado, tú vas a tener mejor rendimiento laboral y sobre todo vas a prevenir enfermedades laborales y accidentes laborales. No es que uno quiera que la gente sea aburrida, sino que aprenda a que hay un momento para todo. Me encanta y creo que hay muchas personas ahí afuera que subestiman el estrés y como dicen lo ven como solamente algo negativo. Es algo que puede ser positivo y que nos puede ayudar a seguir adelante, a sobrepasar las dificultades y creo que este 2026 has mencionado algo, Gustavo, de que estás usando ese estrés para poder crecer el alcance que tenés a nivel nacional. Contanos un poco sobre este proyecto que tenés para este año de tener más bands y poder llegar a más lugares. Exacto, entonces lo que iniciamos precisamente con el spa móvil es atender la comunidad de Georgia y a partir de eso, porque también eso lo tenemos dentro de la planificación. Sabes que ya que se me viene eso a la cabeza, es importante entender que uno tiene que tener una organización y saber cuáles son las prioridades que uno tiene. Hay un trabajo que se hace precisamente a nivel digamos, como de investigación de mercados y de conocimiento de la empresa, que es supremamente sencillo, que también siento que eso es valorado y que se le llama el DOFA, o de pronto tú lo conozcas como el FODA, en donde nosotros hablamos acerca de las debilidades, hablamos acerca de las fortalezas, de las amenazas y de las oportunidades. Eso vale para todo y es supremamente sencillo. Y es entender, porque es necesario escribir, es entender en qué condiciones estoy yo y saber a qué le puedo sacar partido. Y cuando yo aprendo a identificar mis amenazas, es cómo puedo yo hacer que esas amenazas no me afecten tanto. Y hay cosas que, por ejemplo, hace 6 años atrás nadie tenía en cuenta de la repercusión que podría tener una pandemia. Eso tocó aprenderlo a las malas. Pero mira, Lautaro, que en esa época yo dictaba clases online. No las dictaba por Meet, no las dictaba por Zoom.
lo hacía por una, ¿cómo es que se llama esa aplicación? Es una que tiene Messenger. Eh, Skype. exacto, y tú dices, pero ¿cómo vas a dictar clase por ahí? Ah, por ahí dictábamos clase y las estudiantes que tenían iPhone, pues lo hacíamos por FaceTime. Pero cuando llegó esto, que me dijeron a mí, Gustavo, ¿será que tú te sientes en capacidad de dictar una conferencia? ¿Será que puedes dictar un curso a través de Meet, a través de Zoom? Pues claro, ¿cuál es la diferencia? Es simplemente entender de que los botones están en diferente lado. Pero muchas de las personas que son mis colegas, que también estaban haciendo conferencia, les tocó reinventarse en ese momento porque no sabían que una clase online no se maneja igual que una clase cuando estás a nivel presencial, porque tú no puedes perder el hilo y no puedes perder tampoco la atención de la gente, que aquí es supremamente fácil porque Claro, simplemente te apagan la cámara y ya está. simplemente pasan. Entonces, sí es necesario saber que a veces las condiciones no pueden estar favorables como uno está pensando y en la medida de eso, saber que uno tiene que escalar y que tiene que escalar de una manera controlada. El punto al que quiero llegar es que sí es necesario que haya escrito algo para saber en qué me estoy enfocando, saber, como te digo, nosotros tenemos en este momento tres partes fuertes de trabajo y la que pensamos que era la que nos iba a sacar al otro lado resulta de que está funcionando, está trabajando ahí, pero me tocó fortalecer otra. Y a partir de eso, después de que ya lo tenga escalado a nivel de Georgia, pues entonces comienzo a buscar cómo expandirme con lo que hay más cerca, que en este caso sería la Florida, South Carolina, North Carolina, y pues que yo he tenido, digamos, mucho contacto con New Jersey, con Nueva York, que también entonces es una posibilidad bastante fuerte. Entonces es cómo ir escalando eso, también ir buscando procesos de financiación. Y yo sé, Lautaro, que en un momento dado todo esto va a crecer muy rápido y va a ser ¿por qué? Porque aunque voy despacio, aunque estoy con la van, aunque estoy haciendo apenas las adaptaciones, después de que yo ya tenga el producto hecho, lo que la gente denomina como un prototipo, ahí es donde los inversores ya no te van a ver lo que haces, sino que van a comenzar a coquetearte porque quieren hacer parte de lo que tú estás construyendo. Totalmente, Hay que creer, totalmente. hay que creer. Hay que creer, hay que planificar, hay que organizarnos y creo que es todo lo que estás haciendo y es un buen ejemplo, ¿no? Traernos a tal vez metodologías que hoy no se hablan tanto porque son tan tradicionales, hay tantas herramientas que uno dice, no, ya, ¿para qué voy a hacer un FODA? ¿Para qué voy a hacer un análisis de Sí, mis competencias? Si ya tengo todo al alcance de la mano. Siempre, sí. siempre, digo, lo viejo funciona todavía. Sí, y inclusive si quieres hacerle preguntas a la inteligencia artificial, el primero que tiene que ser inteligente eres tú, porque en muchos casos la inteligencia artificial se congracia contigo, te dice sí a todo. No, pero ven, Sos como su Dios. necesito, sí, no es así, hay que buscar y a veces inclusive yo escucho cuando la gente le dan textos para que grabe, por ejemplo, su material y yo digo, esto se reconoce porque son los textos que yo ya he visto que a mí también me ha mandado, entonces hay que colocar el punto personal. Y también con la inteligencia artificial hay que tener un proceso de interacción para que te conozcan, para que digan, ok, esto está moldeado hacia ti y no es algo simplemente genérico. Eso hay que aprenderlo a hacer. Y en la medida que se va haciendo eso, entonces también hay que pensar en qué es lo que puedes alcanzar, qué es lo que puedes lograr, porque Lautaro, yo no estaba pensando en migrar a los Estados Unidos. Ahorita te dije que yo lo que dije fue, si yo puedo llegar a los Estados Unidos y hacer lo que yo sé hacer, lo hago sin problema, porque yo seguía, mira, desde Colombia,
Eh, yo viajé a esos países que les mencioné ahora, México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Venezuela. He tenido cursos precisamente también con personas en Argentina, en Paraguay, que los he hecho online. Entonces, pues realmente yo no necesitaba moverme de mi casa. Claro. Pero, y aquí es donde está el punto, vuelvo y insisto, si yo soy, si, si, si yo estoy convencido de lo que hago, tengo que buscar en la manera de que ese convencimiento se pueda convertir en algo tangible. Resulta de que pues nosotros buscamos hace 4 años atrás precisamente una firma de abogados para mirar qué posibilidades había. Lo primero me dijeron que podría hacerlo como inversor. Dije, ok, me dijeron que se necesitaban en ese instante $750,000, después me dijeron que no, que era 1 millón. Le dije, ah, no, espérate, no, no, no los tengo aquí, ¿Qué otra por opción Dios. hay? Con $750,000 uno no se mueve de su país, a menos que haya pues un problema supremamente serio. De resto, pues, en fin. Me dieron una segunda posibilidad, me dijeron con sponsor. Resulta, Lautaro, de que yo dictaba mis conferencias acá con gente que ya estaba establecida aquí en los Estados Unidos. Comienzo a hablar con la gente y muchos de los que me habían dicho, si alguna vez necesitas algo, pues dime, pues entonces fuimos a tocarle las puertas. Pero no, eso tampoco fue la solución. Resulta de que en medio de eso les dije, por favor, revisen bien mi currículum y miren si hay alguna posibilidad real. Resulta de que, como hablamos ahora, yo hago conferencias internacionales. Dijeron, ok, ¿y esto hay como demostrarlo? Le dije, sí, claro, está en las redes sociales, yo puedo recolectar esa información. Y hace 15 años atrás, yo trabajé con una universidad y en la universidad yo estaba como el docente principal del programa y me obligaron a ser parte del equipo de investigación y me obligaron a que tenía que hacerle el seguimiento y la asesoría a los proyectos de grado de los estudiantes. Vaya sorpresa, Lautaro, cuando me dicen, ¿puede ser posible que usted haya pertenecido a un equipo de investigación? Le dije, sí. Y que usted de pronto haya servido de juez en tesis de grado. Y le dije, pues sí. Me dijeron, ah, ok, entonces con esos 3 componentes vamos a postularte y vamos a hacer un proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? Se trata de tratar personas con inflamación crónica que tengan problemas de long COVID, problemas reumáticos, problemas autoinmunes o sobrevivientes de cáncer. Todo eso se te hace conocido. Es de lo que hemos estado hablando. Yo hice mi cambio de estatus aquí en los Estados Unidos gracias a eso. Yo soy Wow, residente permanente aquí en los Estados Unidos por mi conocimiento. wow. Por eso te digo, hay que creer. Hay que creer y tal vez aquellas cosas que en un momento uno piensa que no le van a servir, que como dijiste, me obligaron a hacerlo, cómo son las vueltas de la vida y cómo las cosas tienen una causa y un efecto que Exacto. terminan siendo positivas. Y algo que constantemente digo, Lautaro, en la vida no hay coincidencias, no las hay. Por algo están sucediendo las cosas. Y aprendí a entender de que los tiempos siempre son en el momento correcto. Y eso lo aplico no solamente para la vida, sino que lo aplico para mis pacientes. A los pacientes no hay que obligar que su cuerpo haga algo. Hay que ser congruentes como funciona el cuerpo fisiológicamente y el cuerpo responde de una manera extraordinaria. Como te decía ahora, de sorprenderme que una recuperación que pueda durar 6 o 8 meses se pueda hacer en 3 meses, 3 meses y medio. Y algo que también digo, jamás se sorprendan, jamás dejen de sorprenderse de lo que ustedes hacen. Lo que se hace es una maravilla. No solamente porque yo tengo, gracias
a la vida por darme la oportunidad de trabajar con personas que recuperan su vitalidad, pero yo también he tenido pacientes en fases terminales, en donde lo que he buscado es aliviar el dolor. Así como se puede pensar en calidad de vida, también hay que pensar en la calidad de la muerte. Y en medio de eso, entender de que si yo voy a jugar un papel en medio de la vida de estas personas, voy a hacerlo de la mejor manera. Me voy a preparar cada vez más para ellos, porque de eso depende eh, la manera, la manera en que las personas puedan seguir su día a día. Y he Me tenido encanta. muchísimas historias satisfactorias que dice uno, wow, increíble que con tus manos puedas conseguir algo que se asume que simplemente hay que darle medicación a la gente o inclusive hay que hacer una intervención quirúrgica. Qué bueno que se pueda retomar esto, ¿no? De cómo el conocimiento te puede llevar cada vez más lejos y que el conocimiento aplicado, el estar constantemente mejorándose, no es solamente algo que lo podemos dejar a las herramientas digitales, sino que nosotros podemos usar esas herramientas, usar ese conocimiento para poder mejorarnos y nos da oportunidades como la tuya, Gustavo. Así que te felicito por eso. Quisiera que nos dejes tus redes sociales para que te podamos seguir, que cualquier persona que esté buscando, pensando en aprender más de esto pueda contactarte. Estoy a tu Por servicio. supuesto. De hecho, y si nos están viendo de pronto en Ecuador y en Paraguay, ahorita en Ecuador, en marzo, vamos a tener la oportunidad de tener cursos allá en Guayaquil. Luego vamos a estar en agosto en Asunción. Entonces, siempre se van presentando esas posibilidades. En el buscador se puede colocar Anturi Quiroterapeuta. Anturi, como lo alcanzan a ver allí, se escribe con doble T y con Y. Anturi Quiroterapeuta. Y allí encuentran mi presencia en las diferentes redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, obviamente en LinkedIn, que esto también aplica para los emprendedores, hay que tener esa es la red diseñada precisamente para que nosotros nos mostremos como los profesionales que somos, más que en un proceso de interacción como lo hacen las otras. Y inclusive para buscar networking y contactos supremamente interesantes a nivel mundial. Y también entonces tengo mi presencia en TikTok, aunque siempre insisto en que no hago bailes. Entonces, en el buscador, Anturi Quiroterapeuta, y allí encuentran las diferentes redes en donde yo estoy haciendo presencia. Y allí van a encontrar material que está dirigido a mucho de lo que estamos hablando hoy, que tiene Claro. que ver con el bienestar integral, no solamente físico, sino también mental. La parte de wellness y spa, entenderse de que la relajación no tiene que ver simplemente con que te hagan unos toques, sino con que hay que ayudar a que el cuerpo libere todas las tensiones que tiene y eso no se hace con fuerza. Eso es lo espectacular que tiene el manejo que se hace. No hay que agredir el tejido ya está agredido, de hecho. Me encanta. Y también la parte de estética natural integral, que también lo tocamos allí, en donde te hablaba acerca de la parte de posoperatorio o el moldeamiento corporal basado en lo que podemos conseguir con las manos y lo que se puede optimizar sabiendo, entendiendo lo que hace un equipo, entendiendo lo que hace un principio activo y no simplemente por una recomendación, porque es que lo vi precisamente en las redes sociales, entonces yo lo puedo consumir. De hecho, ahorita para mayo vamos a hacer también una conferencia aquí en Atlanta, Georgia, y va a estar dirigida precisamente a hablar sobre la parte del estrés y de todas esas cositas que la gente escucha porque están consiguiendo medicamentos supuestamente para bajar de peso sin medir las consecuencias, que no es nada nuevo, la gente lo viene haciendo desde los años 50 del siglo pasado. Y también hablar acerca de ciertas costumbres que la gente está tomando en este momento, pensando que es lo que hay que buscar hacer con su cuerpo y no entendiendo de que nosotros hacemos procesos naturales.
O Wow. sí, o sea, ya estamos preprogramados. Si nosotros afectamos nuestro cuerpo, aunque parezca una buena idea, aunque sea con buena intención, nuestro cuerpo puede salir muy mal librado. Totalmente. Y gracias ahí por darnos tus redes. Gracias por actualizarnos de todo lo que estás ahora investigando y todo lo que estás platicando en tus conferencias. Vamos a seguirte. Gracias, Gustavo, en serio, por participar de este, que fue un nuevo episodio de Emprende a Otro Nivel. Me encantó. Espero que puedas realizar todos esos proyectos que tengas. Y como dijiste, Claro no que sí. existen las casualidades. Todo es algo que pasa por causa de efecto. Entonces, sigamos trabajando en generar buenas causas para tener excelentes efectos. Muchísimas, muchísimas gracias, Gustavo, y nos estamos hablando. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao.